Bueno, en la clase de hoy, la última clase del semestre, vamos a hablar de un patrón de arquitectura que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años, el patrón de microservicios, que probablemente ustedes han escuchado o leído bastante porque se ha vuelto como un patrón de, de cómo estructurar sistemas de software moderno muy usado y también con mucha a veces polémica o poca claridad de si efectivamente es la solución mágica a todo y todos deberíamos siempre ocupar este patrón. Entonces la cosa hoy día vamos a hablar un poquito de más en profundidad de este patrón, qué es lo que es, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus costos, y hablar como en la práctica, en un par de casos de estudio, cómo se implementa este patrón en la realidad y cuándo tiene sentido implementarlo. Este es un poquito el resumen de la clase, una motivación, una descripción, definición de características de microservicios y estos dos casos de estudio que sirven como para entender algunas dimensiones importantes que permiten hacernos decidir cuándo tiene sentido ocupar este patrón. Como dice Neil Ford, microservicios son el primer tipo de arquitectura o patrón de arquitectura después de la revolución DevOps. Si lo pensamos históricamente, se pueden ver tres como grandes eras de la ingeniería de software. Primero, ¿cierto? La ingeniería de software nace tratando de emular a las otras ingenierías. Entonces, particularmente las ingenierías más estructurales o de construcción. Y al tratar de emular ese tipo de ingeniería, la forma en que se solucionan, se diseñan y construyen sistemas es con un trabajo previo a la implementación en código muy grande, ¿cierto? Con mucha documentación, mucho diagrama, antes de escribir la primera línea de código, porque se tiene la teoría de que, así como en la otra ingeniería se hacen estos planos antes de construir o se hacen estudios, mucho trabajo previo, en una ingeniería de software se tiene que trabajar igual y aquí nacen cosas como el modelo cascada, UML, y la experiencia demuestra que no se puede desarrollar software bien de esa forma. Entonces viene la segunda era, que es la era del movimiento ágil, ¿cierto? Que un poco lo que plantea es, en vez de poner tanto énfasis en esto previo, en estas ideas previas, el UML, estos documentos de requisitos, enfoquémonos en el código. Lo más importante es el código, tenemos que producir código, tenemos que lograr que este código se produzca iterativamente para que vayamos aprendiendo a medida que lo vamos haciendo y realmente vayamos descubriendo en el proceso de construcción la solución del problema, ¿cierto? Eso es lo que, como dirán, insight de la era ágil. Pero después, ya ahora, pensando que el manifiesto ágil fue a fines de los 90, cuando todavía Internet estaba todavía relativamente partiendo, no habían demasiados sistemas web, aplicaciones web muy complejas. Después de la era ágil, pasamos a la era que estamos actualmente, que es la era que podemos llamar como la era DevOps, un poco haciendo alusión a esta cita. Donde lo que la era, un poco la gente de esta era se da cuenta es que cuando empezamos a implementar, a diseñar sistemas que van a estar en Internet
conectados a otros sistemas, con usuarios que interactúan en tiempo real, empieza a ser mucho más importante la interacción entre sistemas y la capacidad de responder a cosas que pasen con el sistema ya en producción, que necesariamente el código mismo, ¿cierto? Como que la capacidad de solucionar una falla en producción es más importante que un buen test unitario. Como que a eso es lo que estamos llegando. Porque estos sistemas productivos se vuelven tan complejos, con tanta comunicación entre tantos servicios, que esa es la complejidad más importante del problema, más que necesariamente una parte del código. Entonces aquí nacen prácticas como Continuous Delivery, que un poco buscan acelerar el paso a producción, la salida de un cambio nuevo, de una nueva feature a producción, y poder también fácilmente retroceder, hacer rollbacks. Nace esta idea de la práctica de DevOps, que al final es entender que los dev que hacen el código y los ops que operan el sistema vivo tienen que trabajar en conjunto, como que no pueden ser dos grupos separados, porque hay una comunicación constante entre el feedback que me da el ops al área de dev. Entonces nace esta cultura de DevOps, y ahí es donde estamos parados, y aquí es donde, como dice Neil Ford, aparece este nuevo patrón de arquitectura de microservicios. Entonces hablemos un poco más en detalle de qué son los microservicios. Está una definición de Martin Fowler que dice que el microservicio es un estilo de arquitectura que enfrenta el desarrollo de una aplicación, ¿cierto? O de un sistema, creo que es mejor hablar de sistema, como un conjunto de pequeños servicios que cada uno corre independiente, que se comunican entre sí con mecanismos muy livianos, y que están construidos estos servicios alrededor de business capabilities. ¿Qué quiere decir eso? Que están alrededor de productos de negocios de la empresa que desarrolla este sistema. Entonces, ¿cuál es la contraparte, ¿cierto?, de microservicios? ¿Cuál es la otra forma, el otro estilo arquitectónico? Es lo que se empezó a llamar, después de que se inventaron los microservicios, claramente no se llamaba así antes, el monolito, ¿cierto? Esta gran caja, sistema único, donde está todo. Aquí un ejemplo de una aplicación inventada que tiene una tienda, un sistema de contabilidad, un servicio de inventario y un servicio de shipping, una aplicación o sistema de e-commerce. Y toda esa lógica está en una gran aplicación web que se puede estar deployando constantemente, puedes tener continuous delivery, pero todo va junto. Esa es como la definición del monolito. Y el microservicio entonces es esta idea de esta misma funcionalidad que teníamos antes en una aplicación, la separamos en servicios que tienen una responsabilidad muy particular, muy pequeña, que pueden tener su propia base de datos independiente y que se comunican con los que tienen que comunicarse para entregar información o consultar información con el resto de los servicios. Entonces acá el ejemplo anterior, esto es un ejemplo como convertido a microservicio, que
Tenemos el, el front de la página de la tienda, el servicio de shipping, servicio de inventario, servicio de accounting, como servicios separados con sus base de datos separados. Todo está comunicado por API REST, ¿cierto? Entonces esa es la idea principal de microservicios. Entonces, ¿cuáles son las características de este estilo arquitectónico? Podemos hablarlo así, más que un patrón, es un estilo porque está hecho de varios patrones, en la verdad. Entonces, primero, una primera como gran característica es que en general los software nosotros los dividimos en componentes de alguna forma, más o menos separados uno de sí. Una forma de ir por componentes, por ejemplo, es hacer librerías de código. Tengo una librería que tiene cierta funcionalidad y eso lo puedo tener como algo separado y es un componente. En el caso de microservicios, la unidad de componente son estos servicios, ¿cierto? En el fondo, aplicaciones completas independientes y que definen ciertas interfaces de comunicación, cierta API, a las cuales se pueden comunicar el resto de los servicios. Entonces este es como el símil de una aplicación que está hecha como de muchas librerías. En el caso de un sistema de microservicios está hecho de muchos servicios. Otra característica importante, que vamos a hablar más en detalle, pero que la idea de un microservicio es que los servicios, la forma en que se dividen en servicios, tengan que ver con lógica de negocio o lógica de dominio, ¿cierto? Ocupando conceptos más de Domain Driven Design. En vez de separar estos servicios en lógica tecnológica. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, el ejemplo de Buda, en el cual tenemos varios servicios, pero que están divididos por capas tecnológicas más que por unidad o por lógica de dominio de negocio. Entonces es una característica que no es evidente. O sea, yo puedo tener un sistema con muchos servicios conectados, pero si esos servicios no están realmente obteniendo de manera independiente o capturando lógica de negocio aislada cada uno, es una mala arquitectura de microservicios. Tercer elemento, productos y no proyectos. Con esta era de DevOps, ¿cierto? En la cual cuando yo desarrollo un software, si pensamos en los años 90, cuáles eran los software que se desarrollaban, eran software de desktop, de escritorio, que se ponía en una cajita, la persona lo compraba, lo instalaba en su computador y la preocupación del equipo que desarrollaba ese software llegaba hasta que se armaba la cajita y se iba a los usuarios, ¿cierto? No sé, software clásicos serían como Adobe Photoshop, la suite de Office, pero entonces ahí se puede pensar como en la idea de que hay un proyecto, ¿cierto? Como que vamos a sacar la versión 2 de Excel y eso se comienza, se termina, se entrega y después empezamos la versión 3, que va a ser otro proyecto que va a tener un cierto tiempo. Ahora en este mundo donde las aplicaciones son aplicaciones que están conectadas, están proveyendo servicios en tiempo real al usuario, en que están en servidores que se van actualizando y la funcionalidad va cambiando constantemente, cambia ese modelo y ahora entonces tenemos que hablar de que son productos lo que se desarrolla, y esta arquitectura de microservicios está orientada a eso, ¿cierto? Si lo que yo quiero hacer es una aplicación de escritorio y que la comienzo, la termino y no se conecta con nada, no tiene mucho sentido esta arquitectura de microservicios. Esta arquitectura de microservicios está pensada para estos
sistemas web hiperconectados y que hay que estar monitoreándolos, mantenerlos, cambiarlos. Los, los Google, los Facebook, los Spotify, ese tipo de aplicación. Una cuarta característica es la gobernanza descentralizada. Al dividir la aplicación en servicios que tienen lógica, cada una distinta, como foco en la lógica de dominio o de negocio. La idea es que distintos equipos se hagan cargo de estos distintos servicios y que sean autónomos. Esa es como una de las grandes ventajas de este estilo arquitectónico, es lograr estos equipos autónomos que se hacen cargo por completo del producto. No es solamente desarrollarlo, sino que tienen que después operarlo, mantenerlo, estar actualizándolo, atendiendo posibles incendios, definiendo cuáles van a ser las siguientes mejoras, etc. Y por último, la quinta característica es que como la aplicación ahora está formada por estos mini servicios independientes, autónomos, que cada equipo se encarga de hacerlo, esos servicios pueden fallar. Entonces, cada uno de los otros servicios tiene que ser capaz de tolerar esas fallas y funcionar igual aunque falle uno de estos servicios. O sea, hay un punto en que ya todo deja de funcionar, pero ser capaz de tolerar, por ejemplo, que falle un servicio y que no eso explote y gatille que todo el resto del servicio muere. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta nueva forma? Si se fijan, como que las características que describo es más allá de algo a nivel tecnológico. Y vamos a hablar también más adelante de eso, de algo a nivel organizacional. Una primera gran ventaja de este approach es al ocupar el servicio como la forma de separar en componentes la aplicación, las fronteras que impone un servicio son mucho más fuertes, en el sentido de que yo tengo que explicitar una API. Si pensáramos una frontera de Rails, yo tengo en mi aplicación, supongamos que mi componente sea una clase, por poner un ejemplo, y todas esas clases están en el mismo repositorio de código, es muy fácil que alguien pueda llegar y cambiar una clase de otro componente y quizás romper más cosas. Pero ahora, entonces es mucho más difícil coordinarse. Entonces, como que si tengo harta gente trabajando sobre ese repositorio, la frontera de qué es lo que yo puedo tocar en ese repositorio es súper difícil de identificar. Con los servicios súper clara. Cada equipo trabaja en sus servicios, es dueño de sus servicios y no puede tocar el código del otro servicio. Entonces, un segundo beneficio es, como son servicios distintos, servicios más simples en general, la idea, por eso es el micro, por eso como que es importante de que no porque tengo más de un servicio, tengo microservicios, la idea es que sean micro, porque son servicios simples, fáciles de deployar. Y como son independientes y el sistema está diseñado ante la falla, si hay un error en un servicio no es tan terrible porque solamente se pierde ese subunidad funcional y no falla todo el sistema. Y una tercera ventaja es la diversidad tecnológica que permite.
si tengo equipos independientes con servicios independientes, cada uno puede ocupar tecnología que quiera. Entonces, esto permite explorar tecnologías nuevas más libremente, experimentar, aprender, y realmente eso se comparte igual entre los distintos equipos de aprendizaje. Entonces da mucha más flexibilidad, se pueden elegir la tecnología correcta para el problema específico. Son tres beneficios de este estilo arquitectónico, pero también hay costos, ¿cierto? Al final, si fuera tan fácil, todos estaríamos haciendo todo microservicios de inmediato. No es así. Primero, mientras más sistemas, mientras más servicios haga, más complejo se vuelve mi sistema distribuido que estoy armando. Los sistemas distribuidos son difíciles de programar, como por naturaleza, pero hay sistemas distribuidos muy simples, o sea, como que una página web es un sistema distribuido, tiene al menos un backend y un frontend, y es un sistema distribuido, pero dos servicios con una conexión es algo que podemos entender y manejar en nuestra cabeza. 800 servicios con 100.000 conexiones se escapa de lo que podemos entender, entonces es mucho más difícil de manejar y de programar las lógicas para hacer tolerancia a falla, para poder conectarse de distintas formas con estos distintos otros servicios, para adaptarse a los cambios que tengan los otros servicios. Entonces, ese es un costo. Un segundo costo es esta distribución también tiene el efecto de que en un monolito yo tengo generalmente una base de datos, está todo los datos ahí, yo puedo tener consistencia enforzada por cosas como foreign keys, no hay mucho problema en términos de consistencia, pero cuando divido esa base de datos en muchas partes, se vuelve casi imposible asegurar consistencia. Entonces, como nace este concepto como de eventual consistency, en el sentido de que se supone que hablamos un momento de que hay un trade-off entre consistency y accessibility, o sea, que lo que yo acceda sea efectivamente lo último, es muy difícil en este tipo de sistemas. Y acá lo que se busca generalmente es asegurar que en algún momento vamos a ser consistentes. O sea, si el servicio 1 hizo un cambio en su base de datos, eventualmente yo me voy a enterar y en mi sistema tiene que saber funcionar con estas inconsistencias temporales. Y por último, el otro gran costo es operacionalmente, ¿cierto? Si tengo 800 servicios, tengo que ser capaz de monitorear, observar 800 servicios. Probablemente cada equipo tiene su área de operaciones, pero esos servicios van a vivir en alguna plataforma, alguna infraestructura, y hay que manejar eso, hay que ser capaz de escalar cada servicio, tener la tecnología y el conocimiento de poder hacerlo. Como decía, microservicio más que un patrón es como un estilo arquitectónico, y hay muchos patrones asociados a este estilo. Entonces acá les dejo, no lo vamos a ver en esta clase porque son muchos, les dejo este link que pueden ver, un mapa de patrones asociados a el estilo de microservicio. Ya, entonces ahora quiero como un poco aterrizar esta idea a dos casos que vamos a revisar cosas distintas en cada caso. Primero vamos a partir con Spotify, que es uno de los casos emblemáticos, ejemplos de arquitectura de microservicios. Esto es un diagrama que saqué de una presentación del CTO de Spotify. No se alcanza a ver mucho, más allá de que hay muchos servicios.
y están muy conectados entre sí. Y probablemente no está representado todos los servicios. Esto era del 2015. Entonces, en esa presentación, el CTO hablaba de que en 2015 Spotify tenía 800 microservicios. Probablemente hay más. Esto fue 5 años. Que la cantidad de servicios por desarrollador eran 2 y que la cantidad de servicios por equipo eran 10. O sea, un equipo estaba a cargo de varios servicios, ¿cierto? O sea, como que la unidad de trabajo de un equipo no es un servicio, son varios servicios y que son pequeñitos. Y en promedio, entonces, un desarrollador, por cada desarrollador hay 2 servicios en ese entonces. Entonces, lo que quiero como tomar de Spotify, no hay mucha información detallada de sus microservicios como abiertamente como para hablar de eso, pero sí Spotify ha sido súper visible en la forma en cómo se han organizado como empresa. Entonces, todo lo que hemos hablado de microservicios solo funciona cuando la organización se reestructura de forma de que se puedan aprovechar estas ventajas del microservicio. Como dice la ley de Conway, ¿cierto? Como que hay un mapeo entre la estructura comunicacional de la organización y la estructura comunicacional del sistema. Entonces Spotify es famoso por este diagrama que quizás muchos han visto. Muchas empresas han intentado más o menos exitosamente copiar del concepto de squad. Entonces, lo que plantea Spotify, acá lo más importante es fijarnos en estos círculos azules. Lo que plantea Spotify es que la empresa se divide en estos squads, que son estos equipos multidisciplinarios donde hay un product owner que está a cargo de este producto, que es el squad es dueño, y ese squad formado por gente de desarrollo, de UX, de negocio, de áreas que sean relevantes. Ese squad es autónomamente responsable de ese producto y ese producto está formado por uno o más servicios. Entonces, es solo con este tipo de organización que tiene sentido la arquitectura de microservicios, ¿cierto? Si no tenemos esta autonomía como equipo, si no tenemos esta independencia, si no tenemos estos boundaries a nivel organizacional para que cada equipo se haga cargo de estos servicios, no tiene mucho sentido hacer una arquitectura de microservicios. Por otra parte, si nuestro equipo es muy pequeño y no nos da para tener estos múltiples squads, tampoco tiene mucho sentido hacer una división de microservicios. Si yo soy una persona, al final no tiene ninguna gracia que divida el sistema en 100 si yo voy a ser el que va a tener que manejar y mantener estos 100 sistemas. Como que la división solo tiene valor cuando aprovechamos el hecho de que estamos divididos y que diferenciamos de que hay equipos responsables para subconjuntos de estos servicios. Entonces es un cruce de un nuevo paradigma de la organización y un nuevo paradigma de arquitectura, lo que es microservicio o lo que es buenos microservicios. Entonces, les quiero mostrar un poquito hablar de Buda como no como contraejemplo, como un ejemplo de una empresa que todavía no tiene sentido en los microservicios, pero puede ser que lo tenga. Acá está la arquitectura de Buda. Entonces, si se fijan, los cuadrados son los servicios. Efectivamente, es una arquitectura de múltiples servicios, pero no de microservicios. Tenemos la aplicación móvil, el frontend web, acá, el engine de trading y backend principal,
Tenemos una aplicación de back office para conectarse con los bancos, hacer facturación, otra aplicación de back office para hacer cierto tipo de funcionalidad específica, otra aplicación de back office para auditoría de usuarios, etc. Entonces, un poco lo que quiero mostrarles con este es un ejemplo de que, a pesar de que Buda tiene muchos servicios, no es una arquitectura de microservicios. Podemos llamar a Buda como una arquitectura de monolito distribuido, en el sentido de que sigue siendo un poco un monolito, pero como que está más un poco repartido en varios servicios. Y el número de servicios, si comparamos con Spotify, es mucho menor, son 9. El número de servicios por desarrollador es 1, porque es un equipo chico. Entonces, como les decía, en un equipo así de chico, no tiene sentido dividir este monolito en 800 servicios, porque no vamos a ser capaces de manejarlo. Y otro aspecto importante, que como señala Martin Fowler, en general casi nunca conviene comenzar un proyecto como microservicio. Lo que habitualmente se hace es, y tiene sentido porque generalmente parte un equipo chico empecemos una startup o una persona. Esa persona no hay muchas razones, quizá hay algunas, pero deben ser muy pocas, que justifiquen que esa persona parta su proyecto diseñándolo como microservicio. Incluso si tiene muy claro que esa aplicación va a crecer y eventualmente se va a hacer, siempre tiene más sentido partir como un monolito y eventualmente llegar a los microservicios. Si quería, como a modo de ejercicio mental, algo que hice fue como cómo dividiría Buda en microservicios. Entonces, la forma es, como describíamos antes, pensar en business capabilities, o sea, conjunto de funcionalidades que forman una unidad de negocio o un producto. Por ejemplo, en Buda tenemos la opción de que la gente abone pesos, monedas nacionales, y eso quede en su saldo para después comprar Bitcoin. Entonces, el abonar, o en inglés deposit, sería como una unidad de negocio, y acá tengo un ejemplo de cómo hipotéticamente podríamos descomponerlo en microservicios, ¿cierto? Entonces, en este momento, esta funcionalidad de deposit está repartido entre el frontend, entre el backend, entre esta aplicación de back office, y la forma en que acá lo divido hace que surjan 7 servicios solamente para esta funcionalidad. Un micro frontend para los abonos en el frontend, un micro frontend para el admin, para los usuarios admin que manejan el back office, un deposit service que tiene la lógica y la base de datos, un servicio de feature flag específico para depósitos. Ahora tenemos Bandiera, que es una aplicación de feature flag que es la que se ocupa en todos los servicios. En una arquitectura de microservicios tiene mucho más sentido que cada equipo tenga su sistema de feature flag y que sea autónomo, porque la idea es ser descentralizado. Y acá podríamos tener por cada banco que nos conectamos y sacamos información, un servicio. O sea, un servicio del Itaú, que es de Chile, el Interbank, que es Perú, y Tepaga, que es Colombia. Entonces, como para que vean como la diferencia de tener muchos servicios, o sea, tener varios servicios, perdón, como lo que tiene Buda, a pasarse a un paradigma de microservicios, que
Acá ya con una unidad de negocio estamos agregando 7 servicios. Con todas las que tiene Buda probablemente llegaríamos a más de 100. Eh, pero con el equipo que tenemos no tiene ningún sentido hacerlo. O sea, como que de todas maneras, si es que el equipo crece, eh, es, es, un, es un camino que permite eh, escalar, permite acceder a todos los beneficios que mencionamos anteriormente, eh, de independencia, de tecnología distinta, de unidades de deploy más chicas, pero tiene que ir de la mano con el crecimiento de la organización. Si no, no. Por eso como que los casos de éxito generalmente de esta arquitectura son empresas grandes, son Netflix, son Spotify, son empresas que tienen el problema ya de tener 1000 desarrolladores, 500 desarrolladores, y es difícil eh, estructurarlos para que trabajen en un gran monolito. Les dejo algunas referencias. Acá está la charla de CTO de Spotify, los patrones, y esta que es la referencia principal que ocupé para la clase, una guía de varios temas de microservicios, incluido lo de microfrontend que vieron como tarea anteriormente. La tarea para esta clase, que es la última tarea, creo que vean un video que es de Sam Newman, que es el autor de un libro como muy famoso sobre microservicios que se llama Building Microservices. Esta charla se llama Monolith Decomposition Patterns y un poco habla de patrones de cómo ir convirtiendo un monolito en microservicio. Es bastante interesante. Entonces, la tarea es que vean la charla y escriban un resumen de los patrones que él describe, describiendo y explicando cuándo se debería ocupar cada uno de estos patrones. Y esta fecha está mal porque el próximo miércoles, hoy día es 30, para el otro miércoles, que es el 7 de octubre. Eso sería. Muchas gracias.